Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros con más de las ponencias realizadas en la presentación del libro 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral de la autoría de José Alfredo Femat Flores. En esta oportunidad les compartiremos la segunda parte de la ponencia de Mauricio López, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, para después dar inicio con la participación del magistrado Manuel González Oropesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien precisó que las resoluciones jurisprudenciales emitidas por el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral han servido de base al Poder Legislativo para la adecuación y fortalecimiento de las leyes electorales. Con estas interpretaciones, comenzamos. Gracias, presidente Julio Zamora, por la invitación, junto con Alfredo, a estar aquí en este recinto que siempre nos enorgullece por su carga histórica y simbólica para los hombres que hemos creído en el pensamiento libre y laico en este país y en el debate de las ideas. Y más por acompañar a Femat, como lo conocemos popularmente en el PRI. Permítanme ese detalle amistoso con Alfredo, en el cual lo conocí seguramente en algún debate en una asamblea nacional del partido. Hemos sido parte de la Comisión Revisora de Estatutos, creo que las últimas 15 asambleas, no sé cuántas, Alfredo y yo, y siempre hemos tenido pendiente escribir un libro juntos, que es un estatuto comentado, ¿no? Siempre has dicho que hay que hacer un estatuto del partido comentado, en el que podamos ir traduciendo esta lógica de desconfianza que ha llevado a que el estatuto del PRI tenga más artículos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tenga artículos que tienen que explicarse e interpretarse. Veo con agrado la presentación hoy de esta obra, que es un material que me recuerda en lo básico, en lo claro, cuando uno iba a hacer las guías de estudio para ingresar a la prepa, ¿no? Tenían el cuadro de Leonardo da Vinci, el hombre, y recordaremos que tenían pues, las preguntas del examen. Yo hasta pensé que era el prontuario para pasar el examen que Baños estaba haciendo para los soples y que Femat estaba asesorando a algunos compañeros para prepararlos para el examen. Puede ser en ese sentido un trabajo de divulgación que lo sencillo tiene su complejidad. Es mucho más difícil que la traducción y el lenguaje que luego genera pues cierta erudición por los conceptos, pareciera, pero que es complicado al acercarse a él para la gente. Esta traducción jurídica básica, que debería ser parte, que lo va haciendo cada vez más de las sentencias del Tribunal Electoral y de los tribunales mexicanos, que tiene ese carácter didáctico, ¿no? Yo creo que este trabajo va en esa línea de la comunicación jurídica que tiene que tener ese componente, lo didáctico, lo claro, lo puntual, para que pueda ser interpretado y asumido con claridad por los actores que están en el litigio. Por ello, celebro que estas 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral sea, además de un buen libro, un pretexto para reunirnos y para debatir y para comentarlo, para compartir la mesa con dos autoridades que yo respeto mucho, a mi querido amigo Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Electoral, y a don Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior. A ambos agradecerles también como partido que hayamos recibido en este año sendos apoyos en capacitación para la estructura que tuvo. Aquí está el director del Centro de Capacitación que nos acompañó en el PRI,
para estar formando a los cuadros que iban a estar en la aplicación de esta ley, de esta nueva normatividad, porque ahorita voy a hablarles de la complejidad, que pareciera que todo está concentrado en un solo texto, pero en la ley de partidos algo pasó, porque esta ley, o este paquete de la LEGIPE y la ley de partidos, hay que ver las dos. Las disfruté como parte del equipo de negociación del Pacto por México, del gobierno federal, siendo coordinadores del secretario Osorio Chong, junto con el maestro Aurelio Nuño, Felipe Solís Acero y Andrés Macié. Integramos el equipo que estuvo presente en este proceso, que aunque en la etapa final se retomó las propuestas de los partidos para integrar el documento que fuera la base para la discusión, sí estuvo presente en varias de las deliberaciones, la analicé y le di seguimiento y hasta me preocupó mucho en su etapa de redacción, porque hay que señalarlo, esta ley fue puesta en la mesa como la moneda de cambio para reformas estructurales. Fue por la oposición puesta como el mecanismo a cambio del cual podían ellos votar por las otras reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, muchas de sus redacciones estaban orientadas pues a regular una serie de cuestiones que veían o creían o en su imaginario parecían como que beneficiaban al Partido Revolucionario Institucional, que ahora no sé cómo la vean, porque ya parece que cada 3 años, junto con el decreto, la propuesta de paquete económico y la miscelánea fiscal, ya vamos a tener que presentar cada 3 años nuestra miscelánea electoral para poder adaptar las normas electorales a los procesos que estamos viviendo. Y las preocupaciones eran de los partidos políticos, principalmente los señalaba, y los sintetizo en algunas intervenciones de Jesús Ortega o de en paz descanse Juan Molinar, la captura de los órganos electorales por parte de los gobiernos locales, la necesidad de una fiscalización en línea para el tema del dinero, una mejor regulación de los tiempos de radio y televisión, la reforma pendiente en materia de consulta popular y de candidaturas independientes, el dilema del procedimiento especial sancionador y otros temas más que fueron apareciendo, pero que me parece que algunos en su redacción y en su implicación, ya que no solo las disfruté en su negociación, las analicé y me preocuparon en su redacción, sino que las padecí en su operación ahora como presidente de partido, tenemos que revisar, tenemos que adecuar, tenemos que pensar en cómo tendremos que mejorar esta situación que me parece que nos ha llevado a una sobreregulación del proceso electoral, pero a final de cuentas las reformas electorales se hacen al gusto de, generalmente para satisfacer las demandas y los reclamos del perdedor. No sé ahora quién en esta elección vaya a reclamar ese papel. Creo que todos los partidos pueden llegar a un consenso de cosas que tenemos que cambiar y que adecuar y que tenemos que tener una orientación clara por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccional electoral para revisar todos los problemas que se están presentando en su aplicación cotidiana. Imagínense si en lo federal fue así, cómo la sufrió un partido local que tenía que estar con una norma que además fue mal armonizada en lo local, que fue aprobada en el límite, que tenía plazos sumarísimos para hacer adecuaciones, que padeció el nuevo INE y que tuvo que entrar casi de inmediato, casi con el proceso, a tomar determinaciones que tuvieron que ser clarificadas y orientadas en el camino con lo que los partidos no querían tampoco en la mesa de negociación, que la autoridad administrativa y tampoco la jurisdiccional fueran tan creativas en su interpretación de la norma que se extralimitaran en lo que fue, digamos, el espíritu del legislador, para dejarlo en simples y en esos términos, es decir, restringir la facultad de interpretación y de operación del árbitro y del juez en la aplicación de la norma. Creo que no se logró, creo que no se llegó a ello, porque finalmente, como decía FEMAT en su alocución primera, pues la interpretación del derecho está en su aplicación en la autoridad administrativa y en su definición en la autoridad jurisdiccional. Y finalmente,
En ese sentido, las reformas constitucionales al primero constitucional y a todo un marco jurídico que genera un contexto diferente al aplicarlas, genera esta interpretación de la autoridad que siempre va a ser garantista y a favor de los derechos. Ojalá y pudiéramos hacerlo a favor de los derechos colectivos de los partidos, aunque bueno, esa fue una discusión que dimos en la reforma, porque siempre está el derecho individual en muchos de los aspectos fundamentales en los cuales se interponen recursos que tienen que ver sobre todo con la vida interna. Pero veamos, los temas de precampañas y campañas fueron un primer asunto, por efectivamente lo que decía el consejero Baños, los desfases, los tiempos, los plazos. Había precampañas federales y locales en diferentes tiempos y plazos, lo que hacían que los partidos estuvieran involucrados en diferentes pistas de negociación, de articulación, de seguimiento y de comprobación de ejercicio de gastos en el proceso electoral. Creo que lo libramos medianamente bien, pero ahí se vinculó con el problema que sigue siendo el PES. O sea, el PES antes pues tenía un problema que no terminó por resolverse ahora. Ahora, bueno, el Instituto Electoral Local integra los elementos y determina si sube o no al órgano jurisdiccional el recurso. Pero en esa integración hubo dos ritmos de aplicación. En el DF yo padecí del órgano electoral, lo señalé y lo declaré, dos tiempos y dos ritmos. Un recurso que interpuso el PRD y el PAN en contra de mi candidato a delegado en Coajimalpa se resolvió en menos de 15 días y ya estaba en el Tribunal Electoral. Y recursos que nosotros interpusimos desde el mes de noviembre contra actos anticipados de campaña, que fueron incluso después resueltos a favor de nosotros en el tribunal por más de 20 candidatos del PRD que hicieron uso y abuso de recursos públicos en su promoción personal, fueron resueltos casi al final de la campaña. Las velocidades se aplicaron y la política operó en el órgano electoral a diferentes tiempos y a diferentes ritmos, lo que sigue dándonos una área de análisis de qué tenemos que hacer con el PES, el proceso especial sancionador. Creo que fundamentalmente este escenario de la casilla única, voy a señalar cosas de la aplicación, que es lo que me pidió Julio Zamora que comentáramos, y Alfredo. De la casilla única también nos va a meter en muchos problemas que ya resolvió, pues por lo menos con una sentencia a la Sala Superior. Y es una bronca también para aquí, para el INE. Creo que fallaron en el proceso de capacitación y selección de funcionarios de casilla. Que hubo un procedimiento que elevó el estándar de calidad y se fueron por los más preparados, y que hubo, pues no sé, una ausencia importante de funcionarios el día de la jornada, importante, y que fueron sustituidos por personas, como lo dice la ley, que estaban en la fila. Muchos de los recursos que han interpuesto los partidos tienen que ver con eso, con pedir la anulación de la elección por ello, pero más por otro criterio, que la votación recibida por menos de 4, digamos, funcionarios, no es válida. Y con esta ausencia, creo que tuvimos varias casillas, no tengo el número, habría que hacer el estudio final, en hubo 3 funcionarios en mesas receptoras, en casillas, el día de la jornada, y que hubo un problema en la selección, no sé si en la capacitación o en algún proceso, pero que en el DF fue mayúsculo, no sé cómo haya sido en otros lados, pero fue significativo. 2, los tiempos de apertura. Imagínense si el tiempo que tuvimos de retraso en la apertura de las casillas y solo tuvimos elecciones de diputados locales, federales y jefes delegacionales. Agréguenle 2018, jefe de gobierno del Distrito Federal, senadores y presidente. Díganme qué horas van a abrir las casillas, porque en lo que querían contar boletas, en lo que se organizaba, en todo, tuvimos aperturas de casillas fuera del horario. Varias. Hay que ver cómo vamos a tener que armonizar esta circunstancia con el esquema de casilla única y la carga que se les viene en el proceso federal presidencial y de renovación del Senado de la República dentro de 3 años.
el problema de la fiscalización no fue en línea finalmente. Hay un proceso en el cual la realiza el INE, la local. Hubo una resolución incluso esta semana, la semana ya del Pleno, que nos fue comunicada a los partidos locales y en donde hay serias deficiencias que vamos a tener que impugnar en torno a cuestiones en las cuales pues hay una dimensión de trabajo, creo yo, que no les permite contar con toda la documentación, los elementos adicionales que se presentaron, los alcances y la información que nos fueron solicitando por casos en los cuales se nos señala Coajimalpa 258,000 pesos de una factura que fue subsanada en tiempo y forma y que aparece en el INE como no incluida, o reportes de casas de campaña de los candidatos que eran los comités del partido y que como no pueden ser los comités del partido, no sé qué determinación tomaron, nos las prorratean a precio de 46,000 pesos al mes. Los partidos estamos más o menos en esos temas y ahora tenemos que, aparte, ir a la instancia federal con nuestro representante federal para que pueda interponer el recurso correspondiente, además de aquellos que interpusimos durante el proceso electoral ante las acciones que se estaban dando en el comportamiento de servidores públicos. No creo que fue tanto, pero se temía que todos los conflictos locales fueran a la mesa del INE. Me parece que no fue demasiados los que arribaron a la mesa del Instituto Nacional Electoral, pero siempre se corre ese riesgo de que pueda ser esa tribuna la que puedan utilizar los partidos para potencializar sus calificaciones o descalificaciones en el proceso electoral y que los recursos puedan ser utilizados, particularmente el PES, como ese instrumento. El tema de género, ya se señaló aquí. Bueno, nosotros nos cubrimos porque en el DF tenemos ya una legislación que nos dice que para candidatos a jefes delegacionales tienen que ser 8 mujeres y 8 hombres, y que para diputados tienen que ser 20 y 20 en lo local, ya lo federal estaba. Pero esto de la paridad horizontal y vertical y las resoluciones de la sala son muy interesantes. Y no hablo solamente por Chiapas hace 15 días, señor magistrado, que faltando 10 días para la campaña cambió, pero eso lo que hicieron ustedes también involucra a los señores del INE, porque si ellos son los responsables de los soples, ¿cómo puede haber diferentes criterios de los soples que nos pueden llevar a que nadie haya dicho nada en el OPLE de Chiapas cuando se registraron para 115 municipios 100 hombres y 15 mujeres? O Tabasco, o Morelos, con la resolución de género que dice que no solo hay que tener paridad para competir, sino paridad para integrar el órgano, y de 15 diputados plurinominales para cumplir la paridad, donde solo habían ganado 3 mujeres y ganado casi 15 hombres en mayoría, hay que desestructurar lo que ya señaló el consejero Baños, la voluntad ciudadana expresada en una lista con prelación que fue votada por los ciudadanos, y registrar a 15 mujeres tomándolas de la lista sin tomar en consideración a los varones. Falta que un varón ya interponga un recurso para ver cómo se resuelve constitucionalmente este asunto. Y va a ser interesante el tema de la aplicación de la cuestión de género. Y el tema que señalaba el consejero Baños también, los recursos de los candidatos independientes. Yo creo que es una puerta muy riesgosa si no la regulamos bien para la democracia mexicana, el que no tengamos criterios claros para establecer límites, procedimientos y mecanismos para el financiamiento de los candidatos independientes. Que porque el otro tiene este financiamiento, yo tengo el mismo derecho de obtenerlo, haya sido de donde haya sido, citando un prócer expresidente de la República, me parece que no. El caso del Bronco en Nuevo León sí fue un suceso que cimbró, pero también es, sin duda, un elemento que nos debe llevar a la reflexión, porque si no al rato pues vamos a tener la captura de representantes populares y de gobernantes por intereses fácticos
que van a estar en cada proceso electoral nombrando a sus candidatos en cuestión y desafiando pues a la democracia mexicana en su concepción de que tenemos constitucional, en el sentido de que pueda estar fuera de estas decisiones que tienen que ver con el dinero, la determinación de quién y cómo gobierna en nuestro país. Hay una serie de temas, independientemente de las inconsistencias que se dieron en la homologación de la norma a nivel federal y local, en el sentido, por ejemplo, de la propaganda. La propaganda local se puede colocar en mobiliario, no se puede colocar en mobiliario urbano, la propaganda federal sí, por ejemplo. Pues hay que estar viendo cuál es local, cuál federal. Y el problema que decía al inicio de leer las dos leyes, porque por algún tema del segundo transitorio de la reforma, el tema de fiscalización quedó en la Ley General de Partidos, no está en la LEGIPE, quedó en la Ley General de Partidos y tienes que leerlas en conjunto. O sea, tomaron un libro del COFIPE y se lo pusieron a la Ley General del Partido. Hablamos claramente cuando estábamos en el proceso de negociación de la reforma de ello, porque me parecía que lo mejor era con los libros del viejo COFIPE construir una ley general de manera más integral y coordinada, y que a nivel local pues fue poco armonizada. Yo agradezco la invitación y la oportunidad de hacer estos comentarios que vivimos en la aplicación práctica de esta ley. Creo que hace falta, Alfredo, que pensemos también en la otra parte de la reforma, la que va a entrar en 2018, la reforma política, la que tiene que ver con el cambio de régimen, la que tiene que ver con qué va a pasar con los temas de los gobiernos de coalición, qué va a suceder con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia de Seguridad por parte del Senado, cómo estamos preparándonos para la reelección que va a aplicar a partir de los electos en el 2018, y de los otros elementos que formaron parte del paquete de una reforma que fue más allá de lo electoral, que es una de las reformas, creo que más fuertes que ha tenido el país en los últimos años, pero también que en su aplicación, hay que reconocerlo, el INE salió bien librado, ha salido bien en este reto. El tribunal está haciendo su tarea, pero sí hay varios temas que tenemos que revisar para bien del funcionamiento del proceso electoral mismo y de nuestra democracia, porque si no estaremos conteniendo ahí varios riesgos que pueden desafiar al sistema mismo democrático que nos hemos dado en nuestro país y que requieren puntualización en su aplicación, control para que no permitamos la entrada de otros actores ilegítimos al proceso democrático, y también una aplicación más clara, más sencilla, más didáctica, más cercana a la gente, aquellos que son los que integran las casillas cada domingo que tenemos elecciones en la mañana, para los cuales el libro que hoy nos presenta Alfredo Femar y que Miguel Ángel Porrúa edita como siempre muy bien, puede ser un instrumento básico para entender el contexto de todo eso que van a tener que aplicar el día de la jornada. Gracias, Julio, gracias, Alfredo, gracias por la invitación. Bien, vamos a cerrar lo que por algunos indicios me atrevo a decir será la primera parte de este debate con la intervención del magistrado Manuel González Oropeza, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, que es maestro en Derecho Público por la Universidad de California y que es doctor en Derecho por la UNAM. Es notable la participación que ha tenido en la formación de recursos humanos, actuando como docente, como investigador, como miembro de distintos órganos colegiados, comisiones dictaminadoras y como creador
de instituciones de estudio jurídico en universidades. Es miembro titular como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con carácter definitivo. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, en el cual ostenta desde hace bastantes años un nivel 3. Se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 y a partir de junio de 2010 es miembro alterno de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa a título personal. Ha publicado diversas obras en materia de derecho constitucional, historia del derecho y derecho comparado. Es decir, estamos ante un verdadero investigador y estudioso de la parte jurídica de nuestra estructura, en este caso electoral, y me da mucho gusto darle la bienvenida y cederle la palabra al magistrado Manuel González Oropeza. Muchas gracias, señor presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por la invitación a este evento en este recinto tan respetable y venerable. Muchas gracias, José Alfredo Femat, autor del libro, por considerar mi participación en su obra, que pues ya se ha enfatizado, es importantísima, difícil porque es breve y sencilla, que es doblemente difícil. Muchas gracias a mis distinguidos colegas, el señor consejero Baños, el señor presidente del PRI en el Distrito Federal, por compartir la mesa que me honro en estar en ella. Y sobre todo muchas gracias a la audiencia, al niño al cual está por allí y que escuchamos con gran gusto, porque para él precisamente en unos años será esta edición, porque eso es lo que hay que formar, ciudadanos conscientes en el Estado de Derecho. No se preocupe, estamos muy bien y estamos muy felices. Nos sentimos en casa además. Creo que el libro tiene, no solamente en el fondo, sino en la forma, una maravilla, que solamente la sensibilidad de Miguel Ángel Porrúa puede hacerlo. Es un libro de un formato espléndido, de un pequeño manual, de un folleto, que se puede llevar en el... No les recomiendo que lo hagan a la salida porque hay que pagar un precio módico, pero se puede llevar fácilmente en el saco, en la bolsa, leer. Este libro, tanto José Alfredo como Miguel Ángel saben muy bien que responde a una tradición muy importante en nuestro país de manuales. El primero lo hizo José María Luis Mora, con el nombre de Catecismo Político, y por supuesto Mora, liberal, no pretendía hacer lo que Ripalda después hizo, sino lo que hizo es describir el sistema constitucional mexicano en preguntas y respuestas, y le llamó Catecismo Político. Después el tribunal descubrió, por cierto, desafortunadamente tuvo que acudir a la Universidad de Yale para descubrir una publicación mexicana, porque en México no estaba, el Manual del Elector de 1882, que es muy parecido, aunque por supuesto el libro de José Alfredo Femat lo supera. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. La
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.